El marido sonreía ante la sentencia, pero la última palabra de la esposa lo dejó helado. El aire acondicionado del juzgado familiar de Guadalajara zumbaba con un sonido monótono que se mezclaba con el murmullo nervioso de los abogados revisando sus últimos documentos. Eduardo Mendoza ajustó el nudo de su corbata italiana de seda azul marino, la misma que había usado el día que cerró su primer gran negocio inmobiliario hace 20 años. Era su corbata de la suerte, aunque él nunca admitiría públicamente que creía en supersticiones. Los hombres como él, dueños de imperios construidos desde cero, no podían permitirse parecer vulnerables ante algo tan trivial como la suerte. Desde su asiento en la primera fila, Eduardo observaba el tribunal con la misma frialdad calculadora con la que analizaba cada una de sus inversiones. El licenciado Ramírez, su abogado principal, un hombre corpulento de 60 años con más victorias legales en su haber que días tiene el año, revisaba meticulosamente una carpeta repleta de documentos que representaban meses de preparación estratégica. A su lado, la licenciada Herrera, una abogada joven pero brillante especializada en derecho familiar, tecleaba silenciosamente en su laptop, coordinando los últimos detalles de lo que todos en el equipo legal consideraban una victoria asegurada. «Todo está en orden, don Eduardo», murmuró Ramírez sin levantar la vista de sus papeles. Los testimonios de los testigos fueron contundentes, las pruebas documentales son irrefutables, y las inconsistencias en la versión de su esposa quedan más que evidenciadas. El juez no tiene otra opción que fallar a nuestro favor. Eduardo asintió levemente, pero su atención se dirigió hacia el otro lado del tribunal, donde Carmen permanecía sentada junto a su abogado de oficio. Incluso después de 25 años de matrimonio, seguía siendo una mujer hermosa. Su cabello castaño, ahora con algunas canas que se negaba a teñir por principio, enmarcaba un rostro que el tiempo había tratado con gentileza. Vestía un traje negro sobrio, probablemente el único traje formal que poseía, ya que durante todos estos años se había dedicado por completo al hogar y a la crianza de sus hijos. Carmen mantenía la mirada fija en sus manos entrecruzadas sobre la mesa. No había levantado la vista ni una sola vez durante toda la sesión. Eduardo conocía esa postura. Era la misma que adoptaba cuando él llegaba tarde a casa después de sus reuniones de negocios nocturnas, o cuando encontraba facturas de restaurantes caros a los que nunca la había llevado. Era su forma silenciosa de expresar una mezcla de dolor y resignación que, después de tantos años, Eduardo había aprendido a ignorar por completo. El abogado de Carmen, un joven licenciado Torres recién graduado que claramente había tomado el caso más por compasión que por expectativas de éxito, hojeaba nerviosamente un expediente considerablemente más delgado que el de la parte contraria. Era evidente que no tenía los recursos ni la experiencia para enfrentarse al equipo legal de Eduardo. Durante todo el proceso, sus intervenciones habían sido tímidas, casi disculpándose por ocupar el tiempo del tribunal, con lo que parecían ser acusaciones infundadas contra un hombre de la reputación y el prestigio social de Eduardo Mendoza. «Señorías», la voz del secretario del juzgado resonó en el recinto, interrumpiendo el murmullo generalizado. «Se reanuda la sesión. Su señoría el juez Morales procederá a dictar sentencia en el juicio de divorcio entre Eduardo Mendoza Castillo y Carmen Rodríguez de Mendoza». El juez Morales, un hombre de mediana edad con bigote gris perfectamente recortado y una reputación de severidad pero imparcialidad, ingresó a la sala con paso firme. Eduardo lo conocía de vista de varios eventos sociales en el Club de Industriales de Guadalajara. Aunque nunca habían tenido una conversación personal extensa, Eduardo sabía que el juez provenía de una familia respetable de la ciudad y que había forjado su carrera con base en principios sólidos y un profundo conocimiento de la ley. Mientras el juez se acomodaba en su sitial y organizaba los documentos frente a él, Eduardo sintió una ligera tensión en el estómago, pero la desechó inmediatamente. No tenía razón alguna para estar nervioso. Los hechos estaban de su lado, las pruebas eran contundentes y su equipo legal había construido un caso prácticamente blindado. Carmen había cometido el error de acusarlo sin tener evidencia sólida, y ahora pagaría las consecuencias de su imprudencia. He revisado cuidadosamente todas las pruebas presentadas por ambas partes.
comenzó el juez con voz pausada y autorativa. Los testimonios, los documentos, las pericias técnicas y todos los elementos que conforman este expediente. Debo decir que se trata de un caso complejo, con acusaciones graves que requirieron de un análisis meticuloso. Eduardo mantuvo su expresión neutral, pero internamente sonreía. Conocía perfectamente cada una de las pruebas que su equipo había presentado. Las fotografías que supuestamente mostraban evidencia de sus infidelidades habían sido convincentemente desacreditadas como montajes digitales. Los testigos que Carmen había intentado presentar para respaldar sus acusaciones de maltrato psicológico habían sido demostrados como poco confiables, algunos con antecedentes penales menores y otros con motivaciones económicas cuestionables para mentir en su contra. Particularmente satisfactorio había sido el momento en que lograron probar que Carmen había contratado a un detective privado para seguirlo, violando su privacidad de manera ilegal. Esa revelación no solo debilitó su posición legal, sino que la había hecho quedar como una esposa paranoica y vengativa ante los ojos del tribunal. Las acusaciones de infidelidad presentadas por la señora Rodríguez, continuó el juez, no han podido ser sustentadas con evidencia convincente. Las fotografías presentadas fueron objeto de pericia técnica, que demostró manipulación digital, y los testimonios carecen de la credibilidad necesaria para ser considerados como prueba válida. Eduardo intercambió una mirada rápida con el licenciado Ramírez, quien asintió casi imperceptiblemente. Era exactamente lo que habían previsto. Su estrategia legal había funcionado a la perfección. Cada movimiento había sido calculado. Cada evidencia había sido meticulosamente preparada para resistir el escrutinio judicial más riguroso. En cuanto a las acusaciones de maltrato psicológico, el juez consultó sus notas. Los testimonios presentados no logran establecer un patrón consistente de comportamiento abusivo. Los testigos presentados por la demandante han demostrado tener motivaciones cuestionables, y algunos de sus testimonios contienen inconsistencias significativas que afectan su credibilidad. Carmen seguía sin levantar la mirada. Sus manos permanecían inmóviles sobre la mesa, pero Eduardo notó que sus nudillos se habían puesto blancos por la presión. Era evidente que estaba comenzando a comprender la magnitud de su derrota. Durante meses había mantenido una postura desafiante, convencida de que la verdad saldría a la luz y que la justicia estaría de su lado. ¡Qué ingenuidad! En el mundo real, el que mejor se prepara y tiene mejores recursos es quien gana, no necesariamente quien dice tener la razón. El abogado de Carmen, el joven Torres, había palidecido visiblemente. Sus esperanzas de lograr al menos un acuerdo favorable para su clienta se desvanecían con cada palabra del juez. Eduardo casi sentía pena por él. Era obvio que había creído genuinamente en la versión de Carmen y que había puesto todo su empeño en un caso perdido desde el inicio. Pero la ley no se mueve por buenas intenciones, sino por hechos comprobables y estrategias bien ejecutadas. Por otra parte, continuó el juez, las pruebas presentadas por el señor Mendoza demuestran un patrón de comportamiento invasivo por parte de la demandante, incluyendo la contratación ilegal de servicios de investigación privada para violentar la privacidad de su esposo. Este tipo de conducta no puede ser pasada por alto por este tribunal. Eduardo sintió una oleada de satisfacción recorrer su cuerpo. No solo iba a ganar el juicio, sino que Carmen quedaría públicamente desacreditada. Sus acusaciones infundadas se volverían en su contra, y él emergería no solo victorioso, sino como la víctima de una esposa resentida y mentirosa. Era más de lo que había esperado cuando comenzó todo este proceso. Durante los últimos meses, había tenido que soportar las miradas de lástima y suspicacia de sus socios en el club, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba a una habitación, los rumores que circulaban en su círculo social. Algunos de sus amigos más cercanos habían comenzado a mantener cierta distancia, sin duda influenciados por los chismes que inevitablemente surgen durante un proceso de divorcio público. Pero ahora todo eso quedaba atrás. Su reputación no solo quedaría intacta, sino fortalecida por su capacidad de defenderse exitosamente contra acusaciones falsas. Considerando todos los elementos presentados,
El juez hizo una pausa, revisando una vez más sus notas. Este tribunal ha llegado a una decisión respecto a la disolución del matrimonio, la custodia de los hijos menores y la división de bienes matrimoniales. Los hijos. Eduardo había logrado mantener esa preocupación en segundo plano durante todo el proceso, pero ahora la realidad lo golpeó de frente. Sofía tenía 16 años, estaba en preparatoria, y siempre había sido más cercana a su madre. Diego, de 14, mostraba más interés en los negocios de su padre y había expresado su deseo de vivir con él. Pero Eduardo sabía que, independientemente de las preferencias de los menores, la custodia se decidiría basándose en cuál de los padres podía ofrecer mejor estabilidad económica y emocional, y en ese aspecto, él tenía todas las ventajas. Su casa en la colonia americana era una mansión de 3 plantas con jardín, alberca y todas las comodidades imaginables. Tenía una empleada doméstica de tiempo completo, chofer, y los recursos para contratar cualquier tipo de cuidado adicional que los menores pudieran necesitar. Carmen, por el contrario, tendría que mudarse a un departamento modesto, probablemente en una zona menos exclusiva de la ciudad, y buscar trabajo por primera vez en 25 años para poder mantenerse. En cuanto a la custodia de los menores Sofía Mendoza Rodríguez y Diego Mendoza Rodríguez, la voz del juez resonó con solemnidad, considerando la estabilidad económica, social y emocional que puede ofrecer cada uno de los progenitores, así como el interés superior de los menores. Eduardo cerró brevemente los ojos, saboreando el momento. Era la culminación de meses de estrategia legal, de inversión considerable en los mejores abogados, de noches sin dormir planificando cada movimiento. Había logrado no solo defender su patrimonio, sino asegurar que sus hijos permanecieran bajo su cuidado y protección. Carmen había subestimado gravemente con quién se estaba metiendo. Otorgó la custodia principal al señor Eduardo Mendoza Castillo, con régimen de visitas para la señora Carmen Rodríguez los fines de semana alternos y periodos vacacionales a convenir. Un murmullo de aprobación se escuchó desde la sección donde se encontraban los asistentes legales de Eduardo. Habían trabajado incansablemente para lograr este resultado, y su satisfacción era evidente. El licenciado Ramírez se inclinó ligeramente hacia Eduardo y murmuró: «Felicitaciones, don Eduardo. Todo salió exactamente como habíamos previsto». Carmen finalmente levantó la mirada por primera vez en toda la sesión. Sus ojos, que Eduardo recordaba como vivaces y llenos de determinación en los primeros años de su matrimonio, ahora mostraban una mezcla de dolor y algo que él no pudo identificar inmediatamente. No era solo tristeza o derrota, había algo más profundo, algo que lo hizo sentir ligeramente incómodo por un momento. En cuanto a la división de bienes matrimoniales, continuó el juez, habiendo establecido que las acusaciones de infidelidad y maltrato no pudieron ser comprobadas, y considerando que la mayor parte del patrimonio familiar fue generado por la actividad empresarial del señor Mendoza, previo y durante el matrimonio, Eduardo sabía exactamente lo que venía. Su equipo legal había trabajado meticulosamente para establecer que la mayoría de sus bienes habían sido adquiridos con capital que él ya poseía antes del matrimonio, o que habían sido resultado directo de su trabajo y decisiones empresariales. Carmen no había participado activamente en la generación de riqueza familiar, dedicándose exclusivamente al hogar y la crianza de los hijos. Aunque la ley mexicana establece el régimen de sociedad conyugal como norma general, existen excepciones cuando se puede demostrar que los bienes fueron adquiridos por uno de los cónyuges con recursos propios o mediante actividades específicamente atribuibles a su esfuerzo individual. Los abogados de Eduardo habían construido un caso sólido basándose en esta premisa legal. Corresponderá a la señora Rodríguez el 30% de los bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio, excluyendo la casa familiar principal, que permanecerá como residencia de los menores bajo custodia del señor Mendoza, así como una pensión alimenticia equivalente al 15% de los ingresos demostrables del señor Mendoza por un periodo de 5 años. Eduardo hizo un cálculo mental rápido. El 30% de sus propiedades secundarias representaba una cantidad considerable, pero nada que no pudiera manejar. Tenía varios departamentos de renta en Zapopan,
un terreno en Puerto Vallarta que había comprado como inversión, y algunas propiedades comerciales menores. Carmen podría vender su parte y vivir cómodamente durante algunos años, pero no era suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado durante el matrimonio. La pensión del 15% también era manejable. Eduardo tenía múltiples fuentes de ingresos, algunas de las cuales no aparecían en sus declaraciones fiscales oficiales. Sus ingresos, demostrables, representaban solo una fracción de sus ganancias reales. Una vez más, su previsión y su conocimiento de las complejidades legales y fiscales le habían permitido proteger su patrimonio de manera efectiva. Dicha sentencia entrará en vigor inmediatamente, concluyó el juez, y las partes tienen el derecho de apelar en un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación oficial. El martillazo final resonó en el tribunal, como el punto final de una batalla que Eduardo había ganado de manera contundente. Se puso de pie, lentamente, disfrutando del momento, saboreando la victoria que había costado tanto esfuerzo y recursos conseguir. Sus abogados comenzaron a recoger sus documentos con expresiones de satisfacción profesional. Habían cumplido con su trabajo de manera impecable. Eduardo se volvió hacia donde estaba Carmen, esperando ver la derrota total reflejada en su rostro. Quería ver el reconocimiento de que había subestimado su capacidad, de que había elegido mal sus batallas. Pero lo que vio lo tomó por sorpresa. Carmen se había puesto de pie y lo miraba directamente a los ojos por primera vez en meses. No había lágrimas. No había el desplome emocional que él había anticipado. En cambio, había algo en su expresión que él no había visto antes, algo que lo hizo sentir una pequeña punzada de inquietud en el estómago. Eduardo. Su voz se escuchó clara y firme a pesar del ruido de la gente recogiendo sus cosas y conversando sobre los resultados de la audiencia. Felicitaciones por tu victoria. Había algo en su tono que no encajaba con la situación. No sonaba como una mujer derrotada aceptando su destino. Sonaba como alguien que sabía algo que los demás no sabían. Eduardo frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo su compostura. Carmen, respondió con la frialdad cortés que había adoptado durante todo el proceso. Espero que esto marque el final de esta situación tan desafortunada para todos, especialmente para los niños. Ella sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero había algo en ella que hizo que Eduardo sintiera un escalofrío extraño recorrer su espalda. Durante 25 años de matrimonio, había aprendido a leer las expresiones de Carmen, a interpretar sus estados de ánimo y sus reacciones. Pero esta expresión era completamente nueva para él. Sí, Eduardo. Carmen asintió lentamente. Estoy segura de que esto marca el final de muchas cosas. El joven abogado Torres se acercó a Carmen y le murmuró algo al oído, probablemente explicándole los detalles legales de la sentencia o discutiendo la posibilidad de una apelación. Pero Carmen no le prestaba atención. Su mirada seguía fija en Eduardo, como si estuviera estudiándolo, como si estuviera esperando algo. Eduardo sintió una impaciencia repentina por salir del tribunal. Había ganado. Había logrado todo lo que se había propuesto, y ahora quería alejarse de Carmen y de toda esta situación lo más rápido posible. Quería regresar a su oficina, llamar a sus socios para darles la buena noticia, y comenzar a planificar su nueva vida, sin las complicaciones de un matrimonio que había dejado de funcionar años atrás. Licenciado Ramírez, se dirigió a su abogado principal. ¿Podríamos revisar los detalles de implementación de la sentencia en mi oficina esta tarde? Quiero asegurarme de que todos los aspectos queden claramente definidos. Por supuesto, don Eduardo, respondió Ramírez mientras cerraba su maletín. Tenemos algunos formularios adicionales que requerirán su firma, y debemos coordinar los aspectos logísticos de la transición de custodia. Eduardo asintió y se dirigió hacia la salida, saludando brevemente con la cabeza a algunas personas conocidas que habían asistido a la audiencia. Era importante mantener las apariencias, mostrar dignidad en la victoria, comportarse como el caballero que siempre había sido en sus círculos sociales. Pero antes de llegar a la puerta, escuchó la voz de Carmen detrás de él. No le hablaba a él específicamente, sino que parecía estar hablando con su abogado, pero su voz se escuchaba lo suficientemente alta como para que Eduardo pudiera escuchar claramente.
Licenciado Torres. Carmen decía con esa misma tranquilidad desconcertante. Creo que será importante que Eduardo sepa sobre las fotografías antes de que se vayan. Eduardo se detuvo en seco. ¿Qué fotografías? Todas las fotografías que Carmen había intentado presentar como evidencia habían sido desacreditadas. Su equipo legal había demostrado convincentemente que habían sido manipuladas digitalmente. ¿De qué estaba hablando? Se volvió lentamente hacia Carmen, tratando de mantener una expresión neutral pero sintiendo que su pulso se había acelerado ligeramente. Ella seguía de pie junto a la mesa, pero ahora tenía en su mano un sobre manila que no había estado ahí durante toda la audiencia. ¿De dónde había salido ese sobre? ¿Qué fotografías, Carmen?, preguntó Eduardo, manteniendo un tono casual, pero sintiendo una creciente tensión en su pecho. Carmen lo miró directamente a los ojos y sonrió de nuevo. Era la misma sonrisa extraña de antes, pero ahora Eduardo pudo identificar exactamente qué era lo que lo inquietaba de ella. No era la sonrisa de alguien que acababa de perder. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando exactamente este momento. Las fotografías de Acapulco, Eduardo, dijo Carmen con una voz tan tranquila y controlada que sonaba casi musical. Las del Hotel Las Brisas. Las de la suite presidencial. Las de marzo del año pasado. El mundo se detuvo para Eduardo. La sangre se le heló en las venas y sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Las fotografías de Acapulco. El Hotel Las Brisas. Marzo del año pasado. Todo regresó a su memoria de golpe, como una avalancha de recuerdos que había tratado de mantener enterrados en lo más profundo de su conciencia. Marzo del año pasado había sido cuando tuvo que viajar a Acapulco por un supuesto congreso de desarrolladores inmobiliarios. Había estado ahí con... No, eso era imposible. Nadie sabía sobre eso. Había sido extremadamente cuidadoso. Había pagado todo en efectivo. Había usado nombres falsos para el registro. Había tomado todas las precauciones imaginables. «No sé de qué hablas, Carmen», logró decir, pero su voz sonó menos convincente de lo que hubiera querido. «Ya se demostró en el juicio que todas tus fotografías eran falsas». Carmen abrió lentamente el sobre manila y extrajo lo que parecían ser varias fotografías de alta resolución. Desde donde estaba Eduardo no podía ver claramente las imágenes, pero el simple hecho de que existieran fotografías relacionadas con Acapulco lo tenía completamente desestabilizado. «Estas no son falsas, Eduardo», Carmen dijo, extendiendo las fotografías hacia él. «Y estas no son las fotografías que presenté en el juicio. Estas las he estado guardando para este momento exacto». Eduardo sintió que sus piernas se debilitaban. Con pasos vacilantes se acercó a Carmen y tomó las fotografías con manos que comenzaban a temblar ligeramente. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Ahí estaba él, claramente identificable, entrando al Hotel Las Brisas de Acapulco. En la siguiente fotografía, estaba en el lobby del hotel, registrándose en el mostrador. En la tercera, estaba en el elevador. Y en la cuarta fotografía, Eduardo Mendoza, esposo y padre de familia respetable, aparecía abrazando apasionadamente a un joven de no más de 25 años, de cabello rubio y complexión atlética. La imagen era cristalina, tomada aparentemente desde una ventana del hotel con un lente de largo alcance profesional. No había duda alguna sobre la identidad de ninguna de las dos personas en la fotografía, ni sobre la naturaleza íntima de su encuentro. «Imposible», murmuró Eduardo, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. «¿Cómo? ¿Quién?» Carmen tomó las fotografías de vuelta con la misma tranquilidad con la que había hecho todo desde el final de la audiencia. Las guardó cuidadosamente en el sobre manila y lo cerró. «Durante 25 años, Eduardo», dijo Carmen con una voz que ahora sonaba cansada pero firme. «Creí que tu frialdad hacia mí se debía al trabajo, al estrés, a los cambios normales de un matrimonio largo. Nunca imaginé la verdadera razón». Eduardo sentía que iba a vomitar. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar las implicaciones de lo que acababa de ver, tratando de encontrar una explicación, una salida, una forma de controlar la situación. Pero por primera vez en décadas,
Se sentía completamente indefenso. Carmen logró articular con voz ronca. Necesitamos hablar, en privado. Esto no es lo que parece. Oh, Eduardo. Carmen interrumpió, y por primera vez desde que comenzó toda esta situación, su voz mostró una pizca de emoción real. Esto es exactamente lo que parece, y es mucho más de lo que parece. Se volvió hacia su abogado, quien había presenciado todo el intercambio con una expresión de confusión total. Era obvio que el joven Torres no tenía idea de qué estaba pasando, pero podía percibir que algo significativo acababa de cambiar en la dinámica de la situación. Licenciado Torres, Carmen dijo dirigiéndose a su abogado pero manteniendo su mirada fija en Eduardo, creo que será necesario preparar algunos documentos adicionales. Mi esposo y yo tenemos algunas cosas más de las que discutir antes de que esta sentencia quede definitivamente cerrada. Eduardo sintió que las paredes del tribunal se cerraban sobre él. La victoria que había saboreado apenas minutos antes se había transformado en lo que podía ser la derrota más devastadora de su vida. Y lo peor de todo era que aún no tenía idea de hasta dónde llegaba lo que Carmen sabía, ni cuál era exactamente su plan. ¿Qué quieres, Carmen?, preguntó en voz baja, tratando de que su conversación no fuera escuchada por las demás personas que aún permanecían en el tribunal. Carmen sonrió por última vez, pero ahora su sonrisa era completamente diferente. Ya no había misterio ni frialdad en ella. Ahora era la sonrisa de alguien que finalmente tenía el control de una situación que había estado fuera de su alcance durante demasiado tiempo. Quiero justicia, Eduardo, respondió simplemente. La verdadera justicia. Y creo que después de 25 años, finalmente la voy a conseguir. El trayecto en el elevador del edificio judicial se sintió como una eternidad. Eduardo había logrado convencer a Carmen de que acompañara a una cafetería cercana para tener esa conversación privada que él desesperadamente necesitaba. El licenciado Ramírez había tratado de acompañarlos, pero Eduardo le había pedido que regresara a la oficina con una excusa sobre revisar algunos contratos urgentes. La verdad era que no podía permitir que nadie más escuchara lo que estaba a punto de discutirse. Carmen caminaba a su lado en completo silencio, sosteniendo firmemente el sobre Manila contra su pecho, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Y probablemente lo era, al menos desde la perspectiva de Eduardo. En esas fotografías estaba contenida la destrucción completa de todo lo que había construido durante décadas. Su reputación, sus relaciones de negocios, su posición social y muy posiblemente su libertad. La cafetería colonial se encontraba a 2 cuadras del juzgado, en una esquina tranquila del centro histórico de Guadalajara. Eduardo la había elegido porque sabía que a esa hora de la tarde estaría prácticamente vacía, y porque tenía reservados privados donde podrían hablar sin ser escuchados. Mientras caminaban por las calles empedradas, Eduardo no podía evitar sentir que cada persona con la que se cruzaban lo miraba de manera extraña, como si ya supieran su secreto. El interior de la cafetería mantenía la decoración colonial tradicional tapatía, paredes de adobe, vigas de madera vista y muebles rústicos que le daban un ambiente íntimo y discreto. Eduardo pidió el reservado del fondo, el más alejado de la entrada y con mayor privacidad. La mesera, una mujer mayor de unos 60 años, los condujo hasta una mesa redonda de madera maciza rodeada por un biombo de madera tallada. ¿Qué van a ordenar?, preguntó la mesera con la amabilidad rutinaria de alguien que ha trabajado en el servicio durante décadas. 2 cafés americanos, respondió Eduardo sin consultar a Carmen. Necesitaba cafeína para procesar todo lo que estaba sucediendo, y quería que la mesera se fuera lo más rápido posible para poder comenzar la conversación que definiría el resto de su vida. Una vez que estuvieron solos, Carmen colocó cuidadosamente el sobre Manila sobre la mesa, pero mantuvo su mano derecha apoyada encima, como si estuviera protegiendo su contenido. Eduardo se encontraba sentado frente a ella, tratando de recuperar algo de su compostura habitual, pero sintiendo que cada músculo de su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Muy bien, Carmen, comenzó Eduardo, tratando de adoptar el tono autoritario que usaba en sus negociaciones empresariales. Evidentemente tienes algo que decir, así que dilo de una vez. Carmen lo estudió por un momento antes de responder.
Durante todos esos años de matrimonio, Eduardo había sido el que tomaba las decisiones, el que controlaba las conversaciones importantes, el que dictaba los términos de prácticamente todo en sus vidas. Ahora, por primera vez, los roles se habían invertido completamente. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, Eduardo? Carmen comenzó con una voz suave pero firme. No es que hayas mentido durante 25 años. No es que hayas construido una vida falsa a mi lado. No es siquiera que me hayas hecho creer que yo era el problema en nuestro matrimonio. Eduardo permaneció en silencio, sabiendo instintivamente que interrumpir en este momento sería un error fatal. Carmen tenía el control de la situación, y él necesitaba entender exactamente qué sabía y qué planeaba hacer con esa información antes de poder desarrollar alguna estrategia de respuesta. Lo más doloroso, continuó Carmen, es darme cuenta de cuántas veces dudé de mi propia percepción de la realidad. Cuántas veces pensé que era mi culpa que no me tocaras, que no me miraras como me mirabas antes, que prefirieras quedarte trabajando hasta tarde en lugar de estar en casa con tu familia. La mesera regresó con los 2 cafés americanos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Eduardo aprovechó esos segundos para tratar de organizar sus pensamientos. Necesitaba saber exactamente qué más sabía Carmen más allá de las fotografías de Acapulco. ¿Había descubierto otros encuentros? ¿Sabía sobre Andrés? ¿Conocía la extensión real de su doble vida? Durante años, Carmen retomó la conversación una vez que la mesera se alejó. Traté de ser una mejor esposa. Cambié mi peinado, mi forma de vestir. Traté de interesarme más en tus negocios. Incluso llegué a pensar en operarme para verte más atractiva. Todo porque creía que el problema era yo. Eduardo sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la reprimió inmediatamente. No podía permitirse sentimientos en este momento. Necesitaba mantener la mente clara para encontrar una salida de esta situación. Había manejado crisis empresariales complejas. Había navegado auditorías fiscales agresivas. Había salido victorioso de disputas legales complicadas. Tenía que haber una manera de manejar esto también. Carmen, Eduardo interrumpió, tratando de recuperar algo de control sobre la conversación. Obviamente hay cosas que necesitamos discutir, pero no podemos cambiar el pasado. La pregunta es ¿qué planeas hacer ahora? ¿Qué es exactamente lo que quieres? Carmen sonrió, y Eduardo reconoció en esa expresión a la mujer inteligente y determinada de la que se había enamorado tantos años atrás, antes de que su matrimonio se convirtiera en una mentira elaborada que él había tenido que mantener día tras día. Quiero que me cuentes la verdad, Eduardo. Toda la verdad. Quiero saber cuándo comenzó todo. Quiero saber con cuántas personas has estado. Quiero saber si alguna vez sentiste algo real por mí, o si nuestro matrimonio completo fue una farsa desde el principio. Carmen, por favor. Eduardo trató de sonar razonable. No veo cómo revolver el pasado va a ayudar a nadie. Tenemos que pensar en los niños, en... No te atrevas a mencionar a los niños. Carmen interrumpió con una vehemencia que Eduardo no había escuchado en su voz en años. Varias personas en las mesas cercanas voltearon a ver, y Carmen se dio cuenta de que había hablado demasiado fuerte. Bajó la voz, pero la intensidad permaneció. No te atrevas a usar a Sofía y Diego como escudo después de haberles mentido durante toda su vida. Eduardo se dio cuenta de que necesitaba cambiar de estrategia. El enfoque autoritario no iba a funcionar con Carmen en este momento. Ella tenía demasiada ventaja y él necesitaba tiempo para pensar en una salida. Decidió probar con un enfoque más emocional, apelando a la historia que habían compartido. Tienes razón, Eduardo suspiró, adoptando una expresión de derrota controlada. Tienes derecho a conocer la verdad, pero necesitas entender que nunca quise lastimarte. Las cosas simplemente se complicaron. Carmen estudió su expresión cuidadosamente. Después de 25 años de matrimonio, conocía todas las expresiones de Eduardo, todos sus tonos de voz, todas sus estrategias de manipulación. Había visto esta actuación particular en múltiples ocasiones cuando él trataba de salir de problemas con socios comerciales o situaciones familiares complicadas. No me interesa tu actuación de arrepentimiento, Eduardo. Carmen respondió fríamente.
He visto esa misma expresión demasiadas veces cuando tratabas de convencerme de que no había nada raro en tus viajes de negocios o en tus reuniones nocturnas. Lo que quiero son hechos, fechas, nombres. Eduardo sintió un escalofrío. La forma tan específica en que Carmen había hecho esa demanda sugería que ya conocía al menos algunos de esos hechos, fechas y nombres. Esto no era una expedición de pesca, era un interrogatorio donde ella ya conocía muchas de las respuestas. ¿Qué tan atrás quieres que vaya?, Eduardo preguntó, tratando de sonar como si estuviera siendo cooperativo mientras en realidad intentaba evaluar cuánto sabía Carmen realmente. Al principio, Carmen respondió inmediatamente. Quiero saber cuándo te diste cuenta de quién eras realmente, cuándo decidiste que era más fácil vivir una mentira que enfrentar la verdad, y cuándo decidiste arrastrarme a mí a esa mentira sin mi conocimiento o consentimiento. La pregunta era más profunda y compleja de lo que Eduardo había anticipado. Carmen no solo quería información sobre sus infidelidades, quería entender toda la psicología detrás de sus decisiones, toda la estructura mental que había sostenido su doble vida durante décadas. No fue así de simple, Carmen. Eduardo comenzó, sintiéndose extrañamente aliviado de poder hablar sobre esto con alguien después de tantos años de secreto absoluto. Cuando nos conocimos en la universidad, yo realmente creía que podía ser normal, que podía casarme, tener hijos, llevar la vida que se esperaba de mí. Carmen permaneció en silencio, pero Eduardo pudo ver en sus ojos que estaba procesando cada palabra cuidadosamente. Había una mezcla de dolor y fascinación en su expresión, como si finalmente estuviera recibiendo respuestas a preguntas que la habían atormentado durante años. Tú eras hermosa, inteligente, venías de una buena familia. Eduardo continuó. En papel, eras la esposa perfecta para un hombre como yo. Y durante los primeros años, realmente traté de hacer que funcionara. Traté de sentir por ti lo que se suponía que debía sentir. Pero no funcionó, Carmen declaró. No era una pregunta. No de la manera que debería haber funcionado, Eduardo admitió. Y cuando los niños nacieron, pensé que eso cambiaría las cosas. Pensé que la responsabilidad de ser padre me haría diferente. Carmen tomó un sorbo de su café, que ya se había enfriado considerablemente. Eduardo notó que sus manos ya no temblaban como al principio de la conversación. Parecía estar procesando la información con una calma casi clínica, como si fuera una investigadora recopilando datos para un estudio académico. ¿Cuándo fue la primera vez?, Carmen preguntó directamente. Eduardo sabía exactamente a qué se refería, pero fingió no entender para ganar tiempo. ¿La primera vez qué? No juegues conmigo, Eduardo. Carmen respondió con una frialdad que le recordó dolorosamente a la frialdad con la que él la había tratado durante años. La primera vez que estuviste con un hombre después de casarte conmigo. La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Era una cosa admitir en términos generales que había tenido dificultades con su sexualidad, y otra completamente diferente proporcionar detalles específicos sobre sus infidelidades. Carmen, no creo que sea productivo entrar en detalles específicos. Eduardo trató de evadir la pregunta. Carmen abrió el sobre manila y extrajo una de las fotografías. La colocó sobre la mesa boca abajo, pero su mensaje era claro. Tenía evidencia específica y detallada, y no iba a aceptar evasivas. Diego tenía 2 años. Eduardo finalmente admitió, sintiendo como si cada palabra fuera un clavo en el ataúd de su vida anterior. Fue durante un viaje de negocios a Monterrey. Conocí a alguien en el bar del hotel. No había planeado que pasara nada, pero... ¿Cómo se llamaba? Carmen interrumpió. ¿Importa eso realmente? Todo importa, Eduardo. Todo. Durante 25 años has controlado la narrativa de nuestra relación. Ahora es mi turno de conocer la historia real. Alejandro, Eduardo murmuró. Se llamaba Alejandro. Era arquitecto. Estaba en Monterrey por el mismo congreso de construcción al que yo había ido. Carmen asintió, como si estuviera marcando una casilla en una lista mental. Eduardo se dio cuenta de que ella había estado preparándose para esta conversación durante mucho tiempo, posiblemente meses. Esto no era una confrontación espontánea, era un interrogatorio sistemático y bien planificado.
¿Lo volviste a ver después de esa noche? Algunas veces, durante los siguientes 6 meses cuando él venía a Guadalajara por trabajo. Pero nunca fue nada serio, Carmen. Solo era... ¿Solo era qué, Eduardo? ¿Solo era sexo? ¿Solo era mentirle a tu esposa? ¿Solo era poner en riesgo la salud de tu familia? La mención de riesgo de salud golpeó a Eduardo de una manera que no había anticipado. Durante todos esos años había sido cuidadoso con las precauciones médicas, se había hecho pruebas regulares, había mantenido un nivel de seguridad que consideraba apropiado, pero nunca había pensado en cómo Carmen podría haber percibido ese riesgo, especialmente considerando que ella no tenía idea de que existía. Siempre fui cuidadoso. Eduardo dijo débilmente. ¿Cuidadoso? Carmen repitió con incredulidad. ¿Te parece que mentir durante 25 años es ser cuidadoso? ¿Te parece que exponerme a enfermedades sin mi conocimiento es ser cuidadoso? Eduardo se dio cuenta de que no tenía una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Desde su perspectiva, había sido responsable dentro de las circunstancias. Se había hecho pruebas regulares. Había usado protección cuando era posible. Había mantenido sus relaciones extramaritales separadas de su vida familiar. Pero desde la perspectiva de Carmen, nada de eso importaba porque ella nunca había tenido la oportunidad de dar su consentimiento informado a los riesgos que él había decidido unilateralmente que eran aceptables. ¿Cuántos más hubo después de Alejandro? Carmen continuó con su interrogatorio. Eduardo cerró los ojos y trató de hacer un recuento mental. Durante más de 20 años, había habido docenas de encuentros, algunos casuales y únicos, otros que se habían extendido durante meses o incluso años. Había conocido hombres en viajes de negocios, en el gimnasio al que iba, a través de aplicaciones de citas que había instalado en teléfonos secundarios, incluso en eventos sociales donde había tenido que mantener una fachada heterosexual perfecta mientras intercambiaba miradas y números de teléfono discretamente. ¿No llevaba una cuenta, Carmen? Eduardo respondió honestamente. Durante todos estos años hubo... muchos. Carmen asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Eduardo se preguntó qué más sabía, qué otros detalles de su vida secreta había logrado descubrir. Las fotografías de Acapulco sugerían un nivel de investigación profesional que él había subestimado completamente. ¿Y Andrés? Carmen preguntó súbitamente. El nombre golpeó a Eduardo como un rayo. Andrés. Su relación más seria, más prolongada, más parecida a una relación real que cualquier otra cosa que hubiera tenido fuera de su matrimonio. Si Carmen conocía sobre Andrés, entonces sabía mucho más de lo que él había imaginado posible. ¿Cómo sabes sobre Andrés? Eduardo preguntó, ya sin tratar de fingir ignorancia. He sabido sobre Andrés durante 6 meses, Carmen respondió calmadamente, desde antes de que iniciara el proceso de divorcio. De hecho, descubrir tu relación con él fue lo que finalmente me dio el valor para tomar la decisión de dejarte. Eduardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor por segunda vez ese día. Si Carmen había sabido sobre Andrés durante 6 meses, eso significaba que todo el proceso de divorcio, todas las acusaciones que había hecho, todas las pruebas que había presentado, habían sido una elaborada actuación. Había estado jugando un juego completamente diferente al que él pensaba que estaban jugando. ¿Por qué no presentaste esa información durante el juicio? Eduardo preguntó, aunque ya comenzaba a sospechar la respuesta. Carmen sonrió, y esta vez su sonrisa tenía una calidad casi predatoria. Porque necesitaba que creyeras que habías ganado, Eduardo. Necesitaba que te sintieras completamente seguro y victorioso antes de mostrarte las cartas reales que tengo en mi mano. Eduardo sintió un sudor frío cubrir su frente. ¿Qué cartas reales? Carmen extrajo el resto de las fotografías del sobre Manila y las distribuyó sobre la mesa como si fuera un croupier repartiendo cartas en un casino. Eduardo miró las imágenes y sintió que se le cortaba la respiración. Ahí estaba él con Andrés en al menos una docena de ubicaciones diferentes durante los últimos 2 años. En restaurantes discretos en las afueras de la ciudad, en el departamento que Andrés tenía en la colonia Roma, en el gimnasio donde se habían conocido, incluso en el estacionamiento de la oficina de Eduardo después del horario laboral. Pero lo que más lo aterrorizó fue la última fotografía.
Era una imagen de él y Andrés entrando juntos al registro civil de Zapopan. Eduardo recordaba ese día perfectamente. Andrés había tenido que hacer algunos trámites legales relacionados con su trabajo, y Eduardo había decidido acompañarlo como una especie de cita diurna romántica. Se habían sentido seguros porque era un lugar donde nadie de sus círculos sociales tendría razón para estar. Esta última es mi favorita, Carmen dijo, señalando la fotografía del registro civil. Se ven tan domésticos, tan parecidos a una pareja real manejando asuntos legales juntos. Eduardo se dio cuenta de que Carmen no solo había descubierto su sexualidad secreta, había documentado sistemáticamente su relación con Andrés de una manera que demostraba que no se trataba de encuentros casuales, sino de una relación seria, prolongada y emocionalmente significativa. En términos legales, eso constituía evidencia de una relación adulterina sostenida, lo cual era un grounds completamente diferentes para el divorcio que las acusaciones vagas que había presentado durante el juicio. ¿Qué planeas hacer con estas fotografías?, Eduardo preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen recogió cuidadosamente las fotografías y las guardó de nuevo en el sobre manila. Esa es una pregunta muy interesante, Eduardo. Y la respuesta depende completamente de qué tan dispuesto estés a cooperar conmigo para rectificar los términos de nuestra separación. ¿Qué quieres?, Eduardo preguntó, aunque ya temía conocer la respuesta. Quiero una nueva negociación, Carmen respondió firmemente. Una negociación basada en la información real, no en las mentiras que presentaste durante el juicio. Una negociación donde yo tenga la ventaja que debería haber tenido desde el principio si hubiera sido honesto sobre quién eres realmente. Eduardo se dio cuenta de que había caído en una trampa elaborada que Carmen había estado construyendo durante meses. Ella había permitido que él ganara el juicio con términos favorables para él, sabiendo que después podría usar la evidencia real para forzar una renegociación desde una posición de poder absoluto. ¿Y si me niego a renegociar?, Eduardo preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Carmen se puso de pie y se colgó su bolsa al hombro, preparándose para irse. Entonces estas fotografías van directo al periódico El Informador, a la revista Proceso y a todos los socios del Club de Industriales. También van a los padres de familia de las escuelas de Sofía y Diego, a tus socios comerciales y a cualquier otra persona que necesite saber la verdad sobre el tipo de hombre que es Eduardo Mendoza. Eduardo sintió que iba a desmayarse. La amenaza no era solo sobre dinero o custodia. Carmen estaba amenazando con destruir completamente su vida pública, su reputación, sus relaciones comerciales y su posición en la sociedad tapatía. Carmen, por favor, Eduardo suplicó, abandonando por completo cualquier pretensión de mantener el control. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos resolver esto de manera civilizada. Carmen se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba pena y determinación. Tuvimos 25 años para resolverlo de manera civilizada, Eduardo. 25 años durante los cuales elegiste mentir en lugar de confiar en mí con la verdad. Ahora vamos a resolverlo de la manera que tú has hecho que sea necesaria. ¿Qué necesitas que haga?, Eduardo preguntó, completamente derrotado. Vas a llamar a tu abogado y le vas a decir que han surgido nuevas circunstancias que requieren una revisión de la sentencia. Vas a instruirlo para que prepare una nueva propuesta de división de bienes donde yo reciba el 60% de todos los activos matrimoniales, incluyendo la casa principal. Vas a aceptar un régimen de custodia compartida real, no la farsa de visitas de fin de semana que conseguiste en el juicio. Y vas a aumentar la pensión alimenticia al 30% de todos tus ingresos reales, no solo los demostrables. Eduardo hizo un cálculo mental rápido y se dio cuenta de que Carmen estaba pidiendo básicamente la mitad de todo lo que él había construido, más una pensión que representaría una porción significativa de sus ingresos reales durante años. Era una demanda devastadora desde el punto de vista financiero. Carmen, esos términos me dejarían prácticamente en la ruina. Eduardo protestó. No, Eduardo. Carmen respondió con una calma helada. Esos términos te dejarán exactamente donde deberías haber estado desde el principio si hubieras sido honesto. La diferencia es que ahora no tienes opción.
Carmen se dirigió hacia la salida de la cafetería, pero se detuvo en la puerta y se volvió para darle a Eduardo una última mirada. «Tienes 48 horas para que tu abogado me contacte con la nueva propuesta», Carmen dijo. «Si no lo hace, el lunes por la mañana, estas fotografías van a estar en el escritorio de cada periodista de investigación en Guadalajara». Eduardo se quedó sentado solo en el reservado, mirando fijamente su taza de café frío, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En el espacio de una tarde, había pasado de ser el vencedor absoluto a estar completamente a merced de la mujer que había subestimado durante 25 años. Por primera vez desde que era un niño, Eduardo Mendoza se encontraba en una situación que no podía controlar, manipular o comprar para salir de ella. Y lo más aterrador de todo era la sospecha creciente de que Carmen aún no había terminado de revelar todo lo que sabía. Eduardo no recordaba cómo había llegado a su casa. Los últimos kilómetros del trayecto desde el centro de Guadalajara hasta la colonia americana habían pasado como en una nebulosa. Su chofer, Ramón, había intentado entablar conversación sobre los resultados del juicio, pero Eduardo había permanecido en silencio absoluto, mirando por la ventana sin ver realmente nada de lo que pasaba en las calles. La mansión de 3 plantas que había sido su refugio, y símbolo de éxito durante los últimos 15 años, ahora se sentía como una prisión. Mientras subía los escalones de mármol hacia la entrada principal, Eduardo se dio cuenta de que posiblemente estaría caminando por esa escalinata por última vez como propietario de la casa. Si Carmen cumplía con sus amenazas y lograba implementar los nuevos términos que había exigido, él tendría que vender la propiedad para poder cumplir con la división de activos. El interior de la casa estaba sumido en un silencio poco usual. Normalmente, a las 6 de la tarde, Sofía estaría practicando piano en la sala principal y Diego estaría en el estudio haciendo tarea mientras veía televisión, pero hoy no había ningún sonido familiar. Eduardo recordó entonces que los adolescentes se habían quedado con su tía Carmen, la hermana de su madre, desde que comenzó el proceso del divorcio. Carmen había insistido en que era mejor para ellos estar fuera del ambiente tenso de la casa durante las audiencias judiciales. Silvia, la empleada doméstica que había trabajado para la familia durante los últimos 10 años, apareció desde la cocina con una expresión de expectativa en el rostro. «¿Cómo resultó todo en el juzgado, don Eduardo?», preguntó con la familiaridad de alguien que había sido testigo silencioso de la desintegración gradual del matrimonio Mendoza durante años. «Bien, Silvia. Todo salió bien». Eduardo mintió automáticamente, manteniendo la fachada que había perfeccionado durante décadas. «¿Podrías prepararme un whisky doble? Y después puedes retirarte temprano si quieres. No creo que necesite nada más hoy». Silvia asintió y se dirigió al bar del estudio, pero Eduardo pudo ver en su expresión que había notado algo diferente en su comportamiento. Después de tantos años trabajando en la casa, ella había desarrollado un instinto para percibir cuando algo no estaba bien con la familia. Eduardo se dirigió a su estudio privado, un espacio que había diseñado como su santuario personal. Las paredes estaban cubiertas con estantes de libros de derecho empresarial, fotografías de inauguraciones de sus proyectos inmobiliarios más exitosos y reconocimientos de diversas cámaras de comercio. Su escritorio de caoba importada estaba impecablemente organizado, con su laptop, 2 teléfonos y una serie de marcos con fotografías familiares que ahora le parecían reliquias de una vida que había terminado abruptamente. Se hundió en su silla ejecutiva de cuero y miró las fotografías. Ahí estaba su boda con Carmen, ambos jóvenes y radiantes, él con un smoking negro y ella con un vestido de novia que había costado más que el salario anual de la mayoría de las personas. Había otra foto del bautizo de Sofía, donde aparecían como una familia perfecta, rodeada de padrinos y familiares. Una tercera mostraba unas vacaciones familiares en Cancún, cuando Diego tenía 8 años, todos bronceados y sonrientes en la playa. Eduardo se preguntó cuántas de esas sonrisas habían sido genuinas. ¿Había habido algún momento en sus 25 años de matrimonio donde realmente había sido feliz, donde no había estado actuando para mantener una imagen? Trató de recordar,
Pero todos los recuerdos parecían estar contaminados ahora por el conocimiento de su propia deshonestidad. Silvia regresó con el whisky doble servido en un vaso de cristal cortado, el mismo tipo de vaso en el que su padre le había enseñado a beber cuando Eduardo tenía 18 años. Esa había sido una de las primeras lecciones sobre cómo ser un hombre exitoso. Un caballero siempre bebe licor de calidad en cristalería apropiada, había dicho su padre. La presentación es tan importante como la sustancia. Ahora Eduardo se preguntaba si toda su vida había sido presentación sin sustancia. Tomó un sorbo largo del whisky y sintió el ardor familiar bajando por su garganta. Necesitaba pensar claramente sobre sus opciones, pero su mente seguía regresando a las fotografías que Carmen había mostrado. ¿Cómo había logrado documentar su relación con Andrés tan exhaustivamente sin que él se diera cuenta? ¿Había contratado investigadores privados profesionales? ¿Durante cuánto tiempo lo había estado vigilando? Su teléfono celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La pantalla mostraba Andrés M. Eduardo vaciló por un momento antes de contestar. ¿Cómo iba a explicarle a Andrés que su relación secreta ya no era tan secreta? Hola, amor. La voz de Andrés sonaba alegre y relajada. ¿Cómo te fue en el juzgado? ¿Ya eres oficialmente un hombre libre? La ironía de la pregunta era dolorosa. Técnicamente, Eduardo había ganado el juicio y estaba en proceso de convertirse en un hombre divorciado con términos favorables. Pero nunca se había sentido menos libre en toda su vida. Fue complicado, Eduardo respondió, tratando de mantener un tono neutral. ¿Podrías venir a la casa? Necesitamos hablar. Hubo una pausa en la línea. Andrés conocía lo suficientemente bien a Eduardo como para detectar tensión en su voz, y la invitación a la casa familiar era inusual. Normalmente se encontraban en el departamento de Andrés o en lugares neutrales donde el riesgo de ser vistos juntos era menor. ¿Está todo bien, Eddie? Andrés preguntó, usando el apodo íntimo que solo él usaba. Solo ven, por favor. Es importante. Estaré ahí en media hora. Andrés respondió sin más preguntas. Eduardo colgó el teléfono y terminó su whisky de un trago. Después se sirvió otro doble. Iba a necesitar valor líquido para la conversación que estaba a punto de tener. Andrés Morales tenía 28 años, 12 años menor que Eduardo, y trabajaba como arquitecto en una firma de diseño contemporáneo. Se habían conocido en el gimnasio VIP donde Eduardo había sido miembro durante los últimos 5 años. Lo que había comenzado como conversaciones casuales sobre rutinas de ejercicio y nutrición, se había transformado gradualmente en café después del gimnasio, después en comidas ocasionales, y finalmente en la relación más significativa que Eduardo había tenido con otro hombre. A diferencia de los encuentros casuales y transaccionales que habían caracterizado la mayoría de sus infidelidades, su relación con Andrés había desarrollado una dimensión emocional que Eduardo no había experimentado antes. Andrés era inteligente, ambicioso, y tenía una perspectiva sobre la vida que Eduardo encontraba refrescante después de décadas de interactuar principalmente con hombres de negocios obsesionados con el dinero y el estatus social. Más importante aún, con Andrés, Eduardo podía ser una versión de sí mismo que no tenía que actuar constantemente. Podían hablar sobre libros, arte, viajes, sueños para el futuro, sin que Eduardo tuviera que mantener la persona pública que había construido cuidadosamente. En el departamento de Andrés, Eduardo podía simplemente existir sin la carga de sus mentiras elaboradas. El timbre de la casa sonó exactamente 30 minutos después de su llamada. Eduardo fue personalmente a abrir la puerta, algo que normalmente hubiera dejado que hiciera Silvia, pero ella ya se había retirado y él necesitaba asegurarse de que esta conversación fuera completamente privada. Andrés estaba parado en el umbral vestido con jeans oscuros y una camisa de lino blanca que resaltaba su bronceado natural. Su cabello castaño claro tenía las puntas ligeramente decoloradas por el sol, y sus ojos verdes mostraban una expresión de preocupación genuina. Era, objetivamente, un hombre muy atractivo, y Eduardo sintió la punzada familiar de deseo mezclada ahora con terror ante lo que tenía que decirle. «Eddie, te ves terrible», Andrés dijo en lugar de saludar, estudiando el rostro de Eduardo cuidadosamente. «¿Qué pasó en el juzgado?»
Eduardo lo condujo al estudio y cerró la puerta detrás de ellos. Andrés había estado en la casa antes, pero siempre cuando Carmen y los niños no estaban, y siempre con extrema precaución. Tener a Andrés ahí en un momento de crisis se sentía como una violación final de los límites que Eduardo había mantenido tan cuidadosamente durante años. «Necesitas sentarte», Eduardo dijo, señalando uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Andrés se sentó, pero su postura era tensa, como si estuviera preparándose para recibir malas noticias. Eduardo se sirvió un tercer whisky doble y se sentó detrás de su escritorio, necesitando esa barrera física para lo que venía. «Carmen sabe sobre nosotros», Eduardo dijo directamente sin preámbulos. El color desapareció del rostro de Andrés. «¿Qué quieres decir con que sabe sobre nosotros?» Eduardo abrió uno de los cajones de su escritorio y extrajo las copias que había logrado obtener discretamente de algunas de las fotografías que Carmen le había mostrado. Las había fotografiado con su teléfono mientras ella las guardaba en el sobre, esperando que ella no se diera cuenta de su maniobra. «Quiero decir que tiene evidencia fotográfica de nuestra relación», Eduardo dijo, colocando las imágenes sobre el escritorio. «Fotos de nosotros en tu departamento, en restaurantes, en el gimnasio. Nos ha estado siguiendo durante meses, posiblemente más tiempo». Andrés tomó las fotografías con manos temblorosas. Eduardo pudo ver el reconocimiento y el horror desarrollándose en su expresión mientras revisaba cada imagen. «¿Cómo es esto posible?», Andrés murmuró. «Siempre fuimos tan cuidadosos. Nunca nos tocamos en público. Nunca fuimos a lugares donde pudiéramos encontrar a alguien de tu círculo social. Evidentemente no fuimos lo suficientemente cuidadosos», Eduardo respondió amargamente. «O ella fue más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Andrés dejó las fotografías sobre el escritorio y se hundió en su silla. «¿Qué significa esto para nosotros?». Era la pregunta que Eduardo había estado temiendo. Durante los últimos 6 meses, había estado planeando secretamente un futuro donde, una vez finalizado su divorcio, podría comenzar a vivir más abiertamente su relación con Andrés. Había fantaseado con la posibilidad de mudarse a una ciudad donde nadie los conociera, donde podrían ser simplemente una pareja normal, sin el peso de sus mentiras pasadas. «No lo sé», Eduardo respondió honestamente. «Carmen está usando estas fotografías para forzar una renegociación completa del divorcio. Básicamente me está chantajeando». «¿Chantajeando cómo?». Eduardo le explicó a Andrés los términos que Carmen había demandado: la nueva división de activos, la custodia compartida real, la pensión aumentada. Pero también le explicó la amenaza implícita de exposición pública si él no cooperaba. «Si estas fotografías se hacen públicas», Eduardo concluyó, «no solo se arruina mi reputación, también se arruina la tuya, tu carrera, tus relaciones familiares, todo». Andrés permaneció en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones. Eduardo sabía que la situación era particularmente complicada para Andrés, porque él tampoco había salido del closet públicamente. Su familia era conservadora y religiosa, y su carrera en arquitectura dependía de relaciones con clientes que podrían no ser comprensivos con su sexualidad. «¿Qué planeas hacer?», Andrés finalmente preguntó. «No tengo opción», Eduardo respondió. «Voy a tener que aceptar sus términos. ¿Es eso o arriesgar que nos exponga a ambos públicamente?». Andrés se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro del estudio, una manía que Eduardo había notado que tenía cuando estaba particularmente estresado. «Esto es un desastre, Eddie», Andrés dijo, pasándose las manos por el cabello. «Mi jefe es miembro de la misma iglesia que mis padres. Si se entera de esto, no solo pierdo mi trabajo, sino que mi familia probablemente me desherede completamente». Eduardo sintió una punzada de culpa. Durante toda su relación con Andrés, había sido consciente de que estaba poniendo en riesgo la vida del joven, pero había logrado racionalizar ese riesgo diciéndose a sí mismo que estaban siendo suficientemente cuidadosos. Ahora se daba cuenta de que había sido increíblemente egoísta al involucrar a Andrés en su mundo de mentiras y secretos. «Lo siento», Eduardo dijo, y por primera vez en la conversación, su voz mostró emoción genuina. «Nunca quise que esto te afectara a ti».
Andrés se detuvo y lo miró directamente. Pero me está afectando, Eddie. Y ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué opciones tenemos? Eduardo preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Andrés regresó a su silla y se inclinó hacia adelante, adoptando la postura que Eduardo reconocía como su modo de resolución de problemas. Opción 1. Tú aceptas los términos de Carmen, pagas el precio financiero, y esperamos que ella mantenga las fotografías en privado después de conseguir lo que quiere. ¿Y si no las mantiene en privado? Entonces estamos jodidos de todas maneras. Andrés respondió brutalmente. Opción 2. Nos adelantamos a ella y hacemos pública nuestra relación en nuestros propios términos antes de que ella pueda usarla como arma. Eduardo sintió que se le revolvía el estómago ante esa posibilidad. Andrés, si hacemos eso, perdemos todo. Mi negocio, tu carrera, nuestras relaciones familiares. Posiblemente, Andrés admitió. Pero al menos conservaríamos algo de dignidad y control sobre la narrativa. Hubo una larga pausa mientras ambos hombres contemplaban las implicaciones de cada opción. Hay una tercera opción, Eduardo finalmente dijo, aunque las palabras le dolían al pronunciarlas. ¿Cuál? Terminamos nuestra relación. Yo acepto los términos de Carmen. Tú te mudas a otra ciudad y ambos fingimos que esto nunca pasó. Andrés lo miró como si Eduardo le hubiera pegado físicamente. ¿Esa es realmente una opción que estás considerando? Es la opción más segura para ambos. Eduardo respondió tratando de mantener un tono clínico. Si no hay relación que exponer, las fotografías pierden su poder. Las fotografías ya existen, Eddie. El daño ya está hecho. Terminar nuestra relación ahora no va a hacer que desaparezcan. Eduardo sabía que Andrés tenía razón, pero desesperadamente quería encontrar una salida que minimizara el daño para ambos. Durante toda su vida, había sido capaz de manejar las crisis a través de la negociación, el compromiso o simplemente aplicando recursos financieros al problema hasta que desapareciera. Pero esta crisis era fundamentalmente diferente porque involucraba verdades que no podían ser compradas, manipuladas o negociadas. ¿Qué quieres que hagamos, Andrés? Eduardo preguntó, sintiendo por primera vez en décadas que genuinamente no sabía cuál era la respuesta correcta. Andrés se inclinó hacia atrás en su silla y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión, algo que Eduardo no había visto antes. Quiero que dejemos de huir, Andrés dijo tranquilamente. Quiero que enfrentemos esto juntos como una pareja real enfrentaría una crisis real. Andrés, tú no entiendes las implicaciones. No me digas que no entiendo las implicaciones. Andrés interrumpió con una vehemencia que sorprendió a Eduardo. He estado viviendo en el closet tanto tiempo como tú. He estado mintiendo a mi familia, a mis amigos, a mis colegas, tanto como tú. La diferencia es que yo estoy cansado de mentir. Eduardo estudió el rostro de Andrés y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su relación durante esta conversación. La crisis había forzado a ambos hombres a enfrentar verdades sobre sus vidas que habían estado evitando, y Andrés había llegado a una conclusión diferente a la de Eduardo sobre cómo manejar esas verdades. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Eduardo preguntó. Estoy sugiriendo que llamemos a Carmen mañana por la mañana y le digamos que estamos listos para sentarnos con ella y negociar una resolución completa. No solo sobre el dinero y la custodia, sino sobre cómo vamos a manejar la transición de tu salida del closet de una manera que minimice el daño para todos los involucrados, incluyendo a tus hijos. La idea de sentarse con Carmen para discutir abiertamente su sexualidad y su relación con Andrés era aterrorizante para Eduardo, pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que podría ser la única opción que les daba algo de control sobre la situación. ¿Y si ella no acepta negociar? ¿Y si simplemente decide usar las fotografías de todas maneras? Entonces al menos sabremos que tratamos de hacer lo correcto, Andrés respondió, y enfrentaremos las consecuencias juntos. Eduardo tomó otro sorbo de whisky y consideró la propuesta. Por primera vez en 25 años, alguien le estaba ofreciendo la posibilidad de enfrentar una crisis sin mentir, sin manipular, sin esconderse. La idea era aterrorizante, pero también, extrañamente, liberadora. Está bien, Eduardo finalmente dijo.
Mañana temprano llamaré a Carmen y le diré que queremos tener una reunión. Los tres juntos. Andrés sonrió por primera vez desde que había llegado a la casa. Se puso de pie y caminó alrededor del escritorio hacia donde estaba sentado Eduardo. Se inclinó y lo besó suavemente en la frente. Vamos a salir de esto, Andrés dijo. Y vamos a salir de esto juntos. Eduardo esperaba sentir alivio ante esa promesa, pero en cambio, sintió una nueva ola de ansiedad. Porque mientras contemplaba la perspectiva de finalmente decir la verdad completa, se dio cuenta de que aún había secretos que ni siquiera Andrés conocía. Secretos sobre sus otras relaciones, sobre aspectos de su vida que ni siquiera Carmen había descubierto aún. Y mañana, cuando se sentaran los tres a negociar, Eduardo tendría que decidir si estaba realmente listo para una honestidad completa, o si había algunas verdades que eran demasiado peligrosas para ser reveladas jamás. La mañana del día siguiente llegó con una llovizna típica del mes de octubre en Guadalajara. Eduardo había pasado la noche prácticamente sin dormir, dando vueltas en la cama matrimonial, que ahora se sentía demasiado grande y extrañamente vacía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotografías de Carmen reproducirse en su mente como una pesadilla recurrente. A las 6 de la mañana se levantó y se dirigió a la cocina para preparar café. La casa seguía envuelta en el silencio que había caracterizado los últimos meses, pero ahora ese silencio tenía una calidad diferente, más definitiva. Era el silencio de un capítulo de su vida que estaba llegando a su fin, sin importar cómo resultaran las negociaciones del día. Mientras esperaba que el café se preparara, Eduardo revisó los mensajes en su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas del licenciado Ramírez de la noche anterior, probablemente preguntándose por qué Eduardo no había regresado a la oficina después de su conversación breve con Carmen. También tenía un mensaje de Andrés enviado a las 5 de la mañana. No he dormido tampoco. Estoy listo para lo que venga hoy. Te amo. La declaración de amor lo golpeó de una manera inesperada. Durante los 8 meses de su relación, ambos habían sido cuidadosos de no usar esa palabra, manteniendo las cosas en un nivel que podría ser interpretado como una amistad íntima si alguien los descubría. Pero ahora, enfrentando la posibilidad de que todo saliera a la luz, Andrés había decidido finalmente ser completamente honesto sobre sus sentimientos. Eduardo escribió una respuesta varias veces, pero la borró cada vez. No estaba seguro de si podía corresponder esa declaración de amor honestamente, especialmente considerando lo que estaba a punto de revelar sobre los otros aspectos de su vida secreta. A las 8 en punto, Eduardo marcó el número de Carmen. Ella respondió al primer timbrazo como si hubiera estado esperando su llamada. «Buenos días, Eduardo», Carmen respondió con un tono que sonaba sorprendentemente amigable. «Asumo que has tenido tiempo de considerar mi propuesta». «Buenos días, Carmen». «Sí, he estado pensando en lo que discutimos ayer», Eduardo respondió, tratando de mantener un tono profesional. «Me gustaría proponer que tengamos una reunión más formal para discutir todos los aspectos de esta situación». Hubo una pausa en la línea. ¿Qué tipo de reunión formal? Una reunión donde podamos discutir no solo los términos financieros, sino también las otras implicaciones de la información que tienes. Quiero que esté presente alguien más que también se verá afectado por cualquier decisión que tomemos. Carmen tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz había adquirido una calidad más cautelosa. ¿Te refieres a Andrés? El hecho de que Carmen conociera el nombre de Andrés, sin que Eduardo se lo hubiera mencionado, le confirmó que su nivel de investigación había sido aún más exhaustivo de lo que había imaginado. Sí, Eduardo admitió. Creo que será importante que él participe en cualquier discusión sobre cómo manejar esta situación, de manera que minimice el daño para todas las partes involucradas. Interesante, Carmen murmuró, y Eduardo pudo escuchar que estaba tomando notas. ¿Y él está dispuesto a participar en esa conversación? Sí, lo está. Muy bien. Podemos reunirnos esta tarde. Sugiero un lugar neutral. ¿Qué te parece el Hotel Villagans? Tienen salas de conferencias privadas que podemos reservar. Eduardo conocía el Villagans. Era un hotel boutique en el corazón de Guadalajara. Discreto y elegante,
El tipo de lugar donde personas importantes podían tener conversaciones importantes sin atraer atención no deseada. Perfecto. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Reservaré la sala bajo mi nombre. Y Eduardo, ¿sí? Espero que ambos vengan preparados para una conversación completamente honesta, porque después de esta reunión, no habrá más oportunidades para medias verdades o negociaciones parciales. La línea se cortó, dejando a Eduardo con la sensación de que Carmen había planeado cuidadosamente esta conversación desde mucho antes de que él la llamara. Una vez más se encontraba en la situación de estar reaccionando a movimientos que ella había anticipado. Eduardo llamó inmediatamente a Andrés para confirmarle la reunión. Después pasó las siguientes horas en su estudio, tratando de prepararse mentalmente para lo que sería probablemente la conversación más difícil e importante de su vida. A las 2:45 de la tarde, Eduardo y Andrés llegaron al Villa Gans en vehículos separados, manteniendo la precaución hasta el último momento. El hotel era exactamente como Eduardo lo recordaba. Elegante sin ser ostentoso, con un lobby íntimo lleno de antigüedades mexicanas auténticas y una atmósfera que invitaba a conversaciones discretas. Carmen ya estaba esperando en la sala de conferencias que había reservado. Había llegado temprano y había tenido tiempo de organizar los documentos que había traído en pilas ordenadas sobre la mesa de caoba. Vestía un traje gris oscuro que Eduardo no recordaba haber visto antes, y tenía una presencia que irradiaba una confianza que él tampoco recordaba haber percibido en años recientes. Eduardo, Andrés. Carmen los saludó cuando entraron a la sala, dirigiéndose a ambos por su nombre como si fuera perfectamente natural que los tres estuvieran reunidos para discutir la situación más personal e íntima imaginable. Andrés, que nunca había estado en la misma habitación que Carmen antes de ese momento, parecía visiblemente nervioso. Eduardo había descrito a su esposa durante los meses de su relación, pero encontrarse cara a cara con la mujer cuyo matrimonio había estado ayudando a destruir era claramente una experiencia surrealista para él. Carmen, Andrés respondió con una voz ligeramente temblorosa. Gracias por estar dispuesta a tener esta conversación. Carmen estudió a Andrés por un momento con una expresión que Eduardo no pudo interpretar completamente. No parecía hostilidad, pero tampoco era exactamente amabilidad. Era más bien una evaluación clínica, como si estuviera tratando de reconciliar la imagen del hombre que tenía frente a ella con las fotografías que había estado estudiando durante meses. Por favor, siéntense, Carmen dijo señalando las sillas del otro lado de la mesa. Tenemos mucho de qué hablar. Una vez que todos estuvieron sentados, Carmen abrió una carpeta y extrajo un documento legal que colocó sobre la mesa. Antes de que comencemos a discutir cualquier cosa, Carmen comenzó. Necesito que ambos entiendan exactamente cuál es la situación legal actual. Eduardo miró el documento y reconoció inmediatamente el membrete del despacho jurídico más prestigioso de Guadalajara, uno que se especializaba en casos de alto perfil y situaciones legales complejas. Ayer por la noche, después de nuestra conversación en la cafetería, contraté los servicios del licenciado Patricio Hernández y su equipo. Carmen explicó. Le he proporcionado toda la evidencia fotográfica de la relación extramarital de Eduardo, así como documentación adicional que he estado recopilando durante los últimos 8 meses. Eduardo sintió que se le secaba la garganta. Patricio Hernández era conocido en toda la ciudad como el abogado que manejaba los divorcios más complicados y costosos de la alta sociedad tapatía. Su presencia en el caso significaba que Carmen había decidido jugar en las ligas mayores. El licenciado Hernández me ha informado que, con esta nueva evidencia, tenemos grounds más que suficientes para anular completamente la sentencia de ayer y presentar una demanda modificada que podría resultar en una división de activos considerablemente más favorable para mí. Carmen continuó. También me ha informado que la evidencia de una relación adulterina sostenida y documentada podría afectar significativamente cualquier acuerdo de custodia. Andrés intercambió una mirada rápida con Eduardo. Era evidente que Carmen había usado las últimas 24 horas para fortalecer su posición legal de manera considerable. Sin embargo, Carmen prosiguió. También he consultado con el licenciado Hernández
sobre las posibles consecuencias de hacer pública esta información, tanto para Eduardo como para ti, Andrés, y he llegado a la conclusión de que una guerra legal prolongada no sería beneficiosa para nadie, especialmente para mis hijos. Eduardo sintió un pequeño alivio ante esa declaración, pero se mantuvo en guardia. Conocía lo suficientemente bien a Carmen como para saber que siempre había un pero cuando ella comenzaba una conversación de esta manera. Por eso he decidido proponer una resolución alternativa, Carmen dijo, extrayendo otro documento de su carpeta. Una resolución que tome en cuenta no solo los aspectos financieros y de custodia, sino también las realidades personales de esta situación. Eduardo tomó el documento y comenzó a leerlo, con Andrés leyendo por encima de su hombro. Lo que encontraron los sorprendió por su complejidad y, extrañamente, por su consideración hacia todas las partes involucradas. El acuerdo propuesto por Carmen incluía términos financieros que eran más generosos para ella que la sentencia original, pero no tan punitivos como Eduardo había temido. La división de activos se establecía en 50-50, la custodia se estructuraba como verdaderamente compartida, y la pensión alimenticia se fijaba en un porcentaje que era significativo, pero manejable. Pero los aspectos más interesantes del acuerdo tenían que ver con cómo se manejaría la transición de Eduardo hacia una vida más abierta sobre su sexualidad. El documento incluía un cronograma gradual para que Eduardo comenzara a introducir a Andrés en su vida social, comenzando con eventos familiares pequeños y eventualmente progresando hacia apariciones públicas más abiertas. ¿Qué es esto exactamente?, Eduardo preguntó, señalando la sección sobre la transición social coordinada. Es un plan para que dejes de mentir de una manera que no destruya completamente tu vida, o la de Andrés en el proceso. Carmen respondió directamente. Durante los últimos meses, no solo he estado documentando tu relación, también he estado estudiando cómo otras personas en situaciones similares han manejado salir del closet en ambientes conservadores. Andrés levantó la mirada del documento con una expresión de sorpresa. ¿Has estado investigando estrategias para coming out? Carmen asintió. He hablado con psicólogos especializados en temas LGBTQ+, he consultado con expertos en relaciones públicas, incluso he tenido conversaciones discretas con otras esposas que han pasado por situaciones similares. Porque me di cuenta de que, sin importar cuánto dolor me haya causado tu mentira, Eduardo, arruinar completamente tu vida no va a deshacer los últimos 25 años, ni va a beneficiar a nuestros hijos. Eduardo estaba atónito. Durante todo este tiempo, había asumido que Carmen estaba motivada principalmente por el deseo de venganza o compensación financiera. Nunca había considerado la posibilidad de que hubiera estado trabajando hacia una solución que tomara en cuenta el bienestar de todas las partes involucradas. No entiendo. Eduardo finalmente dijo. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué no simplemente usar la evidencia para destruirme como tendrías todo el derecho de hacer? Carmen se recostó en su silla y por primera vez desde que había comenzado la reunión, su expresión se suavizó ligeramente. Porque después de 25 años de matrimonio, todavía te conozco mejor que nadie, Eduardo. Carmen respondió. Y sé que, debajo de todas las mentiras y la manipulación, sigues siendo el padre de mis hijos. Y ellos te aman, sin importar quién eres realmente. Eduardo sintió una emoción extraña subiendo por su garganta. Durante meses, había estado tan concentrado en proteger su imagen pública y sus intereses financieros, que había perdido de vista el hecho de que Sofía y Diego iban a tener que navegar las consecuencias de esta situación sin importar cómo se resolviera. ¿Qué pasa con los niños?, Eduardo preguntó. ¿Cómo planeas explicarles todo esto? Ya lo saben. Carmen respondió simplemente. Las palabras golpearon a Eduardo como un rayo. ¿Qué quieres decir con que ya lo saben? Sofía ha sabido sobre tu sexualidad desde hace años. Carmen explicó. Es una adolescente inteligente viviendo en el siglo XXI. Ha estado esperando que tuvieras el valor de ser honesto sobre quién eres. Y Diego comenzó a hacer preguntas cuando vio algunas de las fotografías que encontré. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor por tercera vez en 2 días. Sus hijos,
a quienes había estado tratando desesperadamente de proteger de la verdad. Ya conocían esa verdad y aparentemente la habían aceptado mejor que él. Ellos están dispuestos a conocer a Andrés. Carmen continuó. Pero quieren que sea en un contexto honesto, no como parte de otra mentira elaborada. Andrés, quien había permanecido silencioso durante gran parte de esta revelación, finalmente habló. ¿Y tú, Carmen? ¿Cómo te sientes realmente sobre todo esto? Porque no puedo creer que no estés furiosa. Carmen lo miró directamente por primera vez desde que había comenzado la reunión. Por supuesto que estoy furiosa, Carmen respondió. Estoy furiosa porque perdí 25 años de mi vida en un matrimonio que era una mentira. Estoy furiosa porque nunca tuve la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. Estoy furiosa porque Eduardo me robó la posibilidad de encontrar a alguien que realmente pudiera amarme de la manera que yo merecía ser amada. Su voz se había vuelto más intensa, y Eduardo pudo ver décadas de dolor y resentimiento surgiendo a la superficie. Pero también he tenido 8 meses para procesar esa furia. Carmen continuó. Y he llegado a entender que destruir a Eduardo no va a devolverme esos 25 años. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que los próximos 25 años de mi vida sean vividos en completa honestidad. Eduardo se dio cuenta de que había subestimado profundamente a Carmen durante todos estos años. La mujer que tenía frente a él no era la esposa sumisa y dependiente que él había asumido que era. Era una mujer inteligente, fuerte y capaz que había estado analizando y planificando cuidadosamente la situación más compleja de su vida. ¿Qué necesitas que hagamos para implementar este plan? Eduardo preguntó, sintiendo que por primera vez en décadas estaba hablando con Carmen como un igual. Carmen extrajo el último documento de su carpeta. Necesito que ambos firmen este acuerdo de confidencialidad y cooperación. Eduardo, tú te comprometes a seguir el cronograma de transición social que hemos establecido, a ser completamente honesto con nuestros hijos sobre tu relación con Andrés, y a proporcionarme toda la información financiera real para asegurar una división equitativa de activos. Eduardo revisó los términos del acuerdo de confidencialidad. Era sorprendentemente equilibrado, protegiendo tanto su privacidad como la de Andrés, mientras establecía expectativas claras sobre cómo se manejaría la información sensible. ¿Y si cumplimos con todos estos términos? Andrés preguntó. Entonces las fotografías permanecen privadas permanentemente, Carmen respondió. Y todos nosotros podemos comenzar a construir vidas basadas en la honestidad en lugar del secreto. Eduardo tomó la pluma que Carmen había colocado sobre la mesa, pero se detuvo antes de firmar. Carmen, hay algo más que necesitas saber antes de que firmemos esto, Eduardo dijo, sintiendo que había llegado el momento de la honestidad completa. Andrés no fue mi primera relación extramarital, y no fue la primera relación que tuve con un hombre durante nuestro matrimonio. Andrés lo miró con sorpresa, pero Carmen simplemente asintió. Lo sé, Eduardo. Carmen respondió calmadamente. Tengo documentación de por lo menos 6 relaciones diferentes durante los últimos 10 años, 3 de las cuales fueron con hombres y 3 con mujeres. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Eduardo sintió como si hubiera dejado de respirar. Carmen no solo conocía sobre su homosexualidad, conocía la extensión completa de su infidelidad, incluyendo aspectos que ni siquiera Andrés había sabido. ¿Mujeres? Andrés finalmente murmuró, mirando a Eduardo con una expresión de traición que era casi más dolorosa que la furia que Eduardo había esperado ver. Andrés, Eduardo comenzó, pero no tenía palabras para explicar algo que él mismo no entendía completamente. Esa es exactamente la razón por la cual este acuerdo incluye una cláusula de honestidad completa. Carmen interrumpió. Porque después de 25 años de descubrir mentiras, no estoy dispuesta a aceptar más medias verdades de ninguno de ustedes. Carmen se puso de pie y caminó hacia la ventana de la sala de conferencias, mirando hacia la calle lluviosa de Guadalajara. Eduardo, Carmen dijo sin voltearse, durante todos estos años, yo sabía que algo estaba mal en nuestro matrimonio. Sabía que no me amabas de la manera que un esposo debe amar a su esposa. Sabía que había secretos, mentiras, partes de tu vida que me estaban siendo ocultadas. Se volvió hacia él, y Eduardo vio en sus ojos una mezcla de dolor,
determinación y algo que podría haber sido compasión. Lo que nunca pude entender era si el problema era conmigo, contigo o con nosotros como pareja. Ahora finalmente entiendo que el problema era que tú nunca te permitiste ser honesto sobre quién eres realmente, ni conmigo, ni contigo mismo, ni con nadie. Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos por primera vez en años. Carmen, lo siento mucho. Siento haberte robado tantos años de tu vida. Siento haber sido tan cobarde. Tu disculpa no me devuelve esos años, Eduardo. Carmen respondió, pero su voz no tenía dureza. Pero tu honestidad de aquí en adelante puede asegurar que nuestros hijos no tengan que vivir con las mismas mentiras que nos han definido a nosotros. Carmen regresó a la mesa y se sentó frente a Eduardo y Andrés. Ahora, Andrés, Carmen se dirigió al joven arquitecto. Tú también tienes una decisión que tomar. Puedes firmar este acuerdo sabiendo que Eduardo ha tenido relaciones con otras personas durante el tiempo que ustedes han estado juntos. O puedes caminar hacia esa puerta y no volver a verlo nunca más. Pero no puedes pretender que no sabías esta información cuando tomes tu decisión. Andrés miró a Eduardo durante un largo momento. Eduardo pudo ver el dolor, la confusión y la traición luchando en la expresión del joven. ¿Me amas, Eduardo? Andrés finalmente preguntó. Y esta vez, quiero una respuesta completamente honesta. Eduardo cerró los ojos, y por primera vez en su vida adulta, se permitió considerar esa pregunta sin filtros, sin cálculos estratégicos, sin consideración de las consecuencias. Sí, Eduardo respondió, abriendo los ojos y mirando directamente a Andrés. Te amo de una manera que nunca había amado a nadie antes. Te amo de una manera que me aterroriza porque significa admitir quién soy realmente y qué quiero realmente de mi vida. ¿Y las otras personas? Andrés preguntó. No significaban nada comparado contigo. Eduardo respondió honestamente. Fueron búsquedas desesperadas de algo que no sabía que era posible hasta que te conocí. Andrés permaneció en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, extendió su mano hacia la pluma. Voy a firmar el acuerdo, Andrés anunció, pero con una condición adicional que quiero que se agregue. ¿Cuál? Carmen preguntó. Quiero que Eduardo se comprometa a terapia de pareja conmigo. Si vamos a hacer esto, si vamos a construir una vida juntos basada en la honestidad, entonces necesitamos ayuda profesional para aprender cómo hacerlo de manera saludable. Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Esa me parece una condición muy razonable. Eduardo tomó la pluma y firmó el acuerdo, seguido por Andrés y finalmente por Carmen. Mientras observaba sus 3 firmas en el documento, Eduardo se dio cuenta de que acababa de firmar no solo un acuerdo legal, sino un compromiso de vivir de manera fundamentalmente diferente de como había vivido durante los últimos 25 años. Hay una cosa más, Carmen dijo, guardando todos los documentos en su carpeta. Algo que quería decirte en privado, Eduardo, pero creo que es importante que Andrés también lo escuche. Eduardo se preparó para otra revelación, pero Carmen simplemente lo miró con una expresión que era más triste que furiosa. Durante todos estos años yo también he estado viviendo una mentira, Carmen admitió. He estado fingiendo ser feliz en un matrimonio que sabía que estaba roto. He estado fingiendo que no veía las señales, que no sospechaba la verdad, porque era más fácil vivir en la negación que enfrentar la realidad. Carmen hizo una pausa y tomó un respiro profundo. Así que cuando digo que quiero honestidad de aquí en adelante, no solo la quiero de ustedes, la quiero de mí misma también. Y la verdad es que, a pesar de todo el dolor y la traición, una parte de mí se siente aliviada de que finalmente podamos dejar de pretender ser algo que nunca fuimos. Eduardo sintió una conexión con Carmen que no había experimentado en años, quizás décadas. Por primera vez no estaban hablando como adversarios en una batalla legal, sino como 2 personas que habían estado atrapadas en el mismo sistema de mentiras y que finalmente habían encontrado una manera de liberarse. ¿Qué vas a hacer ahora, Carmen? Eduardo preguntó. ¿Cuáles son tus planes para tu nueva vida? Carmen sonrió, y esta vez su sonrisa tenía una calidad que Eduardo reconoció de sus primeros años juntos, cuando ella era joven y llena de sueños sobre su futuro.
Voy a regresar a la universidad, Carmen anunció. Voy a terminar la carrera de psicología que abandoné cuando nos casamos. Y voy a usar esta experiencia para ayudar a otras mujeres y familias que están pasando por situaciones similares. Era una respuesta perfecta. Eduardo se dio cuenta. Carmen no solo iba a reconstruir su vida, iba a usar todo lo que había aprendido durante esta crisis para ayudar a otros. Mientras salían del Villa Gans esa tarde, Eduardo se dio cuenta de que por primera vez en décadas se sentía como si tuviera un futuro real que esperar. No era el futuro que había planeado, y ciertamente no era el futuro que había imaginado cuando se casó con Carmen 25 años atrás, pero era un futuro basado en la verdad. Y después de una vida entera de mentiras, eso se sentía como el regalo más valioso que podría haber recibido. 6 meses después, Eduardo y Andrés estaban sentados en la terraza de un café en la colonia americana, tomando café y leyendo el periódico dominical. Era una escena que podría haber parecido completamente normal para cualquier observador casual, excepto por el hecho de que representaba algo que Eduardo nunca había creído posible: una relación abierta, honesta y pública. El proceso de transición había sido difícil, pero no tan devastador como Eduardo había temido. Algunos de sus socios comerciales habían reaccionado negativamente, pero otros habían sido sorprendentemente comprensivos. Su relación con sus hijos había mejorado considerablemente una vez que dejó de mentir sobre quién era realmente. Y Carmen se había convertido en algo que Eduardo nunca había esperado: una amiga real. No era una amistad fácil o sin complicaciones, pero era una relación basada en el respeto mutuo y la honestidad compartida. ¿En qué estás pensando?, Andrés preguntó, notando que Eduardo había estado mirando fijamente su taza de café durante varios minutos. Estaba pensando en lo que Carmen dijo ese día en el hotel. Eduardo respondió, sobre cómo todos habíamos estado viviendo mentiras de diferentes maneras. Y me pregunto si habría sido posible llegar a este punto sin pasar por toda esa crisis. Si habría tenido el valor de ser honesto, sin que me forzaran a hacerlo. Andrés consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No lo creo, Andrés dijo finalmente. Creo que a veces necesitamos que las mentiras se vuelvan insostenibles antes de que podamos encontrar el valor para vivir en la verdad. Eduardo asintió, sabiendo que Andrés tenía razón. La crisis había sido dolorosa, costosa, y había cambiado fundamentalmente la vida de todos los involucrados, pero también había sido necesaria. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era un mensaje de Carmen. Sofía quiere saber si Andrés puede venir a cenar el domingo. Está cocinando lasaña. Eduardo mostró el mensaje a Andrés, quien sonrió. Dile que sí. Andrés respondió. Me encanta la lasaña de Sofía. Mientras Eduardo escribía su respuesta, se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había buscado conscientemente, pero que había estado faltando en su vida durante décadas. Una familia real, basada en la aceptación y la honestidad, en lugar del secreto y la actuación. No era la familia que había planeado, y ciertamente no era la familia que la sociedad había esperado que tuviera. Pero era su familia real, y por primera vez en su vida eso era suficiente. La verdad, Eduardo había aprendido. No siempre liberaba a las personas de la manera que esperaban, pero siempre las liberaba de la carga de tener que pretender ser alguien que no eran. Y después de una vida entera de actuación, esa libertad valía cualquier precio que hubiera tenido que pagar por ella. Mientras caminaban de regreso a casa esa tarde, tomados de la mano por primera vez en público, Eduardo pensó en las palabras que Carmen había pronunciado 6 meses atrás en el tribunal. La última palabra. En ese momento, había pensado que se refería al final de su matrimonio. Ahora se daba cuenta de que se había referido al final de sus mentiras. Y esa última palabra, resultó ser, no había sido el final de nada. Había sido el comienzo de todo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Carmen actuó correctamente al darle una oportunidad a Eduardo de reconstruir su vida con honestidad? ¿O debería haber expuesto todo desde el principio? ¿Te sorprendió el final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias de la vida real, que nos hacen reflexionar sobre las decisiones que tomamos
y las consecuencias de nuestros actos. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más relatos impactantes como este. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las historias más conmovedoras y sorprendentes. Nos vemos en el próximo video.